Bienvenidos a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos ustedes que nos hacen y nos dan ese privilegio, hacen el favor y nos dan el privilegio de poder llegar hasta sus hogares o a donde quiera que nos escuchen o nos vean a través de este canal para poder llevar un mensaje oportuno para el tiempo en el cual todos estamos viviendo. Así es que yo quiero invitarles a todos ustedes en este momento que se unan conmigo y en oración podamos así darle gracias al Señor. Gracias te damos, oh Padre, por la bendición que tenemos de poder ser hijos tuyos, de haber, Señor, abierto tú la puerta de nuestros corazones y tocaste esas puertas, Señor, y pudimos así establecer esa relación personal contigo, porque sabemos que tú fuiste el que nos buscaste todos los días de nuestra vida, Señor, y finalmente, Señor, hiciste la obra maravillosa de rescatarnos a cada uno de nosotros y darnos una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque cada día no nos dejas, estás aquí con nosotros todos los días, Señor, en cada momento, en cada segundo, Señor, afirmándonos, guardándonos, cuidándonos, proveyéndonos, sanándonos, Señor, y dando todo aquello que está en tu corazón para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Oramos también en esta hora por aquellos que están en diferentes necesidades. Tú conoces a cada corazón que está en sintonía a través de este medio, Señor. Te pedimos que seas propicio para cada uno de ellos y les ayudes, los bendiga, los guardes, los cuidas y sobre todo también, Señor, que los acerques más a ti y que proveas también a todas sus necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y lo creemos y lo recibimos porque es una promesa tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que cantemos y alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. De mi adoración, Él
gracias te doy una vez más, Señor, porque tenemos el aliento divino tuyo, Señor, para poderte exaltar, para poder bendecir tu nombre. Señor, gracias por este privilegio. Te lo damos a ti, pues lo mereces todo. Amén. El tema de hoy es una promesa de Dios para el 2021. Recién estamos empezando a caminar en este nuevo año, ¿verdad? Yo lo quiero asociar con este viaje que podemos decirlo así, que vamos a hablar en este salmo, de lo que nos habla del salmo, diríamos así, el salmo de los viajeros. Entonces, pues hablando de viajes, sabemos que yo creo que todos nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar, ¿verdad que sí? Ya sea en una o varias de los siguientes ejemplos que yo voy a mencionar. Por ejemplo, hemos viajado, ¿verdad? No sé si todos han podido hacerlo, viajar en avión, en tren, en automóvil, en barco, en lancha o a caballo, ¿verdad? O a pie. No sé cuánto les ha tocado que caminar las grandes distancias y hacerlo a pie. Sabemos nosotros que antes de empezar el recorrido, ¿verdad? Uno hace planes contemplando todo lo necesario, o sea, todo lo que va a ser utilizado para poder llegar hasta el lugar donde queremos llegar. Y lo planeamos y lo pensamos y adquirimos todo lo necesario porque queremos, ¿verdad?, que todo nos salga bien. Sin embargo, sabemos que algunas veces puede llegar lo inesperado que nos cambia los planes, o que uno dice, hubiera traído esto, ¿verdad?, para poder suplir la necesidad o resolver el problema que se presentó, pero lamentablemente pues uno no lo llevó porque no se lo esperaba. Entonces, cuando pasan cosas inesperadas, puede suceder, ¿verdad?, y convertir el viaje que uno piensa que iba a ser un viaje agradable en un momento preocupante, puede ser un momento triste o también puede ser un momento doloroso. Ahora, nosotros también sabemos que muchos viajes, gracias a Dios, han salido bien. ¿Verdad que sí? Tú has tenido muy buenas experiencias en los viajes que has programado. Todo te ha salido bien. Y qué hermoso poder llegar de regreso, ¿verdad? Cuando uno sale de su casa después de 1, 2, 3, 4 semanas o dependiendo del tiempo que hayas planeado, regresar a casa y decir gracias, Señor, ¿verdad? Porque todo salió bien. Pero en algunas otras ocasiones hay viajes que no salen como uno los planeó, o por lo menos como uno pensó, ¿verdad?, que tenían que haber salido. Entonces, la pregunta que yo tengo este día es, ¿cómo nos preparamos para algo inesperado? O sea, algo que pueda que pase o no pase en algún recorrido, algún viaje que nosotros estamos planeando. De eso se trata el tema de este día. Porque en la Biblia encontramos nosotros un grupo de salmos conocidos como Salmos del Peregrino, el que vamos a leer, y hoy nos habla de cómo el grupo de peregrinos cantaban mientras hacían su recorrido de cualquier lugar de Israel y aún fuera de Israel, ¿verdad?, rumbo a Jerusalén. Vamos a ver, y de eso precisamente nos habla el Salmo 121. Verso del 1 al 8, quiero leerlo y dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y como dije hace unos momentos, este salmo, el Salmo 121, nos habla de un peregrinaje, de un caminar, de un viaje, pues, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estos peregrinos o estos viajeros hacían o hablaban, o mejor dicho, cantaban durante su recorrido? Entonces, estos viajeros
dice aquí la palabra, van, digamos, como lo dice el Salmo, rumbo a Jerusalén. Les daba a ellos seguridad, confianza y la fortaleza que daba este salmo al caminante que cantaba, ¿verdad? Y proclamaban esto que está escrito ahí en nuestras Biblias. Entonces, en este día quiero yo hacer un paralelismo de cómo también a nosotros, hoy que empezamos, ¿verdad?, un nuevo recorrido en este año, cómo este salmo de los peregrinos que iban hacia Jerusalén, cómo nos puede servir a nosotros en nuestro caminar del día a día en nuestra vida. Cómo esto nos puede ayudar, nos puede enseñar y nos puede también fortalecer en este caminar diario donde tenemos que enfrentar todo tipo de dificultades. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando se presentan problemas en nuestro recorrido de la vida? De esos quiero compartir con ustedes unos breves 5 pasos o 5 puntos que mi anhelo es que queden en su mente y en su corazón para que podamos todos, ¿verdad?, hacer uso de ellos cuando en el recorrido de aquí, hoy por la tarde, por la noche o por la mañana, mañana, pasado y todos los días que quedan por vivir, no solamente en este año, sino con el resto de nuestra vida, todo tipo de dificultades las enfrentemos, pero las enfrentemos basados en esta promesa de la cual estamos hablando ya. Y la primera que encuentro acá que voy a deducir de este Salmo 121, la encuentro y dice así el primer punto: no tengas ninguna duda que es a Dios a quien hay que acudir. Eso es lo primero. Si en el recorrido de la vida pasa algo, no hay alguien más a quien nosotros podamos ir. Sé que cuando alguien está enfermo, lo primero que algunas veces se piensa, llevémoslo al hospital, llevemos al doctor. Pero la Biblia nos enseña que a quien primero debemos acudir es al Señor. Porque ahí encontramos cuando el salmista decía, alzaré mis ojos, dice el verso 1, ¿verdad? Eso representa, esa expresión, alzaré mis ojos, y dice a los montes, representan la forma, yo diría así, la forma dramática de un viajero que se acerca a la ciudad de Jerusalén. Al ver por primera vez los muros de la ciudad y lo que hay detrás de ese muro, el templo, el cantante o el salmista se pregunta retóricamente, ¿dónde se encuentra la ayuda? Y la respuesta es una firme, certera aseveración, porque la respuesta dice así: el socorro viene de Jehová. No hay nadie más. No sé si has tenido la oportunidad de viajar hacia Jerusalén, pero cuando uno lee estos salmos y has podido estar ahí, experimentar lo que estos salmos dicen, es algo que yo no te lo puedo explicar. Es una experiencia, yo te puedo decir, maravillosa. Yo recuerdo cuando llegué por primera vez a la ciudad de Jerusalén, y cuando yo leo estos pasajes, como este Salmo 121, recuerdo cómo se siente uno cuando va uno subiendo a Jerusalén, porque por eso dice que subir a Jerusalén, ¿verdad? Viene uno del Mar Muerto y va por una carretera muy amplia, una autopista, y de repente pasa uno por un túnel, y luego el guía le dice a uno, al salir del túnel, ustedes abran sus ojos porque van a ver a Jerusalén. Y entonces uno entra, pasa ese túnel y de repente se abre, ¿verdad? Y uno mira a Jerusalén. Es algo hermoso. Entonces esto lo puedo entenderlo mejor cuando leo estos versos que dice el Salmo 21:1. Y después entonces uno va hacia el Monte de los Olivos para que uno pueda ver desde el Monte de los Olivos Jerusalén. Y es una experiencia muy, muy hermosa poder llegar y pararse ahí. Y entonces viene a tu mente y a tu corazón todo lo que está escrito acerca de Jerusalén. Y ahí recuerdo, entonces viene a la mente esos pasajes precisamente. Cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, voy a ver, aquí estoy en el muro. Y luego, eso era lo que cantaba el salmista.
Luego de eso entonces dice, mi socorro viene de Jehová. Y lo podemos ver porque el ir de peregrinaje a Israel tenía un sentido. No es simplemente voy a ir a pasear allá a Jerusalén, a ver qué veo, a ver si me compro por ahí un pan o algo, ¿no? O llevarme un recuerdito. No, no. Ellos, los peregrinos, y por eso depende cada persona que visite hoy en día Jerusalén, depende con qué actitud vaya, con qué fe vaya también, así lo va a experimentar. Pero sabemos nosotros que este recorrido era bien importante para los hijos de Israel. Estaban llamados ellos que por lo menos 3 veces al año, por decirlo así, tenían que ir a celebrar las fiestas que el Señor había establecido para que se celebraran ahí. Entonces ellos iban ahí a la celebración de sus fiestas. Pero ¿qué había detrás de esos muros? ¿Por qué el salmista podía decir, alzaré mis ojos a los montes? Porque detrás de ese muro estaba el templo, ese templo que Dios le dio el permiso a Salomón, al rey Salomón, de construirlo. Y ahí donde Dios prometió que su presencia iba a estar ahí. Por esa razón ellos iban y sabían que la presencia de Dios viva estaba ahí en ese templo. Qué hermoso, te imaginas poder llegar ahí donde la Biblia decía que Dios estaba ahí, y dice hoy en día que Dios está ahí, que su presencia está ahí. Entonces iban ellos cantando, yo puedo decir emocionados, ¿verdad? Emocionados, que iban a ver ahí el templo y que ahí se iban a tener una reunión personal con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero mientras llegaban a ese lugar, ellos iban recitando este salmo y otros 3, porque diría yo que hay 3 más que son los considerados como los salmos de los peregrinos o de los viajeros. Entonces, ¿qué había ahí? Pues la presencia misma de Dios estaba ahí. Pero esa presencia también sigue estando ahí hoy en día. Pero ¿sabes qué también? Está aquí su presencia con nosotros. Pero está ahí contigo, está conmigo. Pero también es indispensable que le busquemos. Aquellos que buscamos su presencia, Dios se va a manifestar de una manera maravillosa, poderosa. Por eso te digo que la primera cosa que tenemos que hacer todos los días, y con mayor razón si hay alguna dificultad, algún problema que pueda pasar, tenemos que acudir al Señor. Por eso dije, punto número 1 es, no tengas duda que es a Dios a quien hay que acudir primero. Y de eso, punto 2, Dios te va a decir qué es lo que tengas que hacer. Ahora, quiero compartir rápidamente el punto número 2, que dice así: tenga presente que Dios siempre escucha y que no duerme. Y que aún en medio de dificultades, Él merece ser reconocido y exaltado. Y quiero leer el verso 2, ahí del Salmo 121, y dice así, la respuesta a la pregunta que hacía, ¿verdad? Mi socorro viene de Jehová. Pero a continuación dice algo importante también, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y qué significa esto? Significa esa expresión que hizo los cielos y la tierra. Es una expresión de exaltación a Dios, donde se está afirmando quién es Dios, qué es lo que Él hizo. Por eso entonces, en medio de cualquier dificultad, no es tiempo de echarle la culpa, de buscar un culpable. De buscar un culpable y echarle la culpa a la gente, ¿verdad? Y tampoco echarle menos culpa a Dios. O sea, tampoco llegar al extremo y decir, no, Señor, tú eres el culpable de que todo me salga mal. No. Cuando pasa alguna dificultad, no es tiempo de buscar culpables. Es tiempo de levantar nuestra mirada al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y creer y confiar en Él. En medio de un momento como estos, entonces, es un buen momento para reconocer la grandeza y la soberanía de Dios. Es tiempo de orarle y proclamarle y buscarle a Él con todas nuestras fuerzas. Y poderle decir algo así como, yo sé que tú eres mi socorro.
A ti vengo porque no hay nada ni nadie fuera de ti, pues tú eres el creador de todas las cosas. Tú las creaste con tus manos. Y para ti, Señor, no hay nada, absolutamente nada imposible. Tú eres el soberano y por alguna razón que no conozco, permitiste que esto me pasara. O esto que estoy experimentando fue permitido por alguna razón que yo ni siquiera me imagino. Pero tú, Señor, lo permitiste. Pero, Señor, en tu palabra dice que eres tú también, ¿verdad? El mismo que permitió esto, el que puede cambiar esto en una bendición para mí. Dime, en las últimas palabras que he expresado, ¿qué malo puede haber? Si no estoy diciendo yo, Señor, tú eres el culpable. Mira este hombre, mira esta mujer lo que me hicieron. Ah, pobrecito de mí, yo no me merezco. Mira, si yo hago todas las cosas buenas, todo lo que hago, quiero hacer siempre bendecir a la gente y mira cómo me pagan. No estamos hablando de esa manera. Estamos reconociendo la soberanía de Dios. Y estamos terminando en nuestra petición y nuestra oración confesando su palabra y diciéndole, sabemos, Señor, que eres tú el que ha prometido que esta situación la puedes cambiar, y aunque ahorita es difícil, pero tú, Señor, prometiste que lo ibas a transformar y lo ibas a hacer de esto una bendición para mí. Así es que, atención. El punto número 3 es que recuérdate siempre que Dios guarda, cuida y ayuda a su pueblo. Es decir, a los que en Él confían. El verso 3 al 5 dice así: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dios guarda, cuida y ayuda a su pueblo. Cuando en la Biblia encontramos, cuando nos dice, ni se dormirá, el pueblo, porque sabemos, ¿por qué dice que ni se dormirá? O sea, está hablando que Dios no va a dormirse. Porque hablamos de un salmo, dijimos al principio, de un peregrinaje, ¿verdad? Cuando un pueblo salía en peregrinación, diría así, hacia Jerusalén, no te creas que ya en una hora ya estaban. Algunos venían de muy lejos, de Israel mismo, de cualquier ciudad de Israel, o de una ciudad fuera de Israel, como los judíos que habían salido fuera ya de las fronteras de Israel. Entonces el pueblo tenía que detenerse a descansar y, por supuesto, a dormir. Durante ese peregrinaje, ¿verdad?, que llevaba horas y días. De hecho, en la Biblia encontramos que muchos tenían que dormir prácticamente a la orilla del camino. Encontramos los pasajes de Jesús, que Jesús viajaba con sus discípulos. No llegaba en una cuestión de una hora y ya estaba en Jerusalén, especialmente cuando venían de Jericó. Estamos hablando aproximadamente de unos 80 kilómetros. Entonces, no iban a llegar en un par de horas. Tenían que atravesarse todo el desierto de Judea y con todo tipo de dificultades que pudieron encontrar en el camino. Entonces, ahí en medio de ese caminar, lo que miramos es que la promesa de Dios es que Él los iba a cuidar. Él los iba a guiar, los iba a cuidar, ¿verdad? El lenguaje entonces de seguridad en este salmo indica que trata de la confianza del salmista en el Dios vivo, en el Dios que los estaba guardando y los estaba protegiendo siempre. Ahora, la frase cuando dice, ni la luna, muestra que Dios nunca está de descanso. O sea, Dios no se duerme. En medio de la oscuridad de la noche, Dios no se va a descansar y a dormir, ¿verdad? Y te deja ahí abandonado. Dice, Dios promete que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
Porque Dios, aún en medio de la oscuridad de la noche, Dios te va a guardar. Y sabes qué hermoso es poderse acostar cada noche creyendo a esta palabra, que no importa lo que esté pasando afuera, Dios te promete que en medio de la noche Él te guardará, porque Él es tu cuidador, dice, esa es la promesa de Dios. Y aunque no sea de noche, podríamos decir que hablando de oscuridad, estamos hablando también, podría decir en sentido figurado, los problemas, pues. En medio de toda dificultad, en medio de todo eso, Dios promete que nos guardará, que nos cuidará. El guardador de Israel siempre está presente. El Dios vivo siempre te ayudará. Lo digo una vez más, mi hermano, mi hermana, el Dios vivo siempre te ayudará, te guardará, te cuidará, porque Él no se va a dormir. He escuchado la historia de personas que dicen, bueno, ponen a un guardián, ¿verdad? Ponen al guardián ahí para que mientras los demás descansen, ¿verdad? O duerman, está el guardián ahí. Pero ¿qué si el guardián se duerme? Imagínate, todos bien confiados que ahí está el guardián en la puerta. Y si ese guardián se duerme, entrará, ¿verdad? El ladrón o quien sea y va a destruir a toda una familia o se va a robar todo lo que hay adentro de casa, ¿no? Pero la promesa de Dios es que Él nos va a guardar y que dice, Él no dormirá, ni se dormirá el que te guarda. Mira qué promesa, para agarrarla cada día de nuestra vida y sentir esa seguridad. Y cuando creemos y confiamos en esa palabra, nos vamos a poder dormir tranquilamente, que Dios nos guardará. Y ¿sabes qué? Dios promete que enviará a sus ángeles allí parados frente a nuestras puertas y nos guardará y nos cuidará. Esa es la promesa de Dios. El punto número 4 que dice también, el Señor estará con su pueblo en cualquier momento, sea de día o de noche. Estará contigo para ayudarte a enfrentar los problemas o a caminar junto a ti en el recorrido de tu vida. Pero para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo te puedo decir, solo clama y confía en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, en el Dios de Israel, que es nuestro Dios también. Porque en Él hemos creído, ¿verdad? Y en Él caminamos, en su promesa caminamos. El Salmo 121, el verso 6 y 7 dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Miremos esto rápidamente. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Todo aquello que se levante en contra tuya, en contra mía, para hacernos daño, Dios lo va a detener. Pero para eso hay que creer y confiar en esta palabra. Si Él promete que nos va a cuidar, Él nos va a guardar. Y yo sé que tú y yo quizá muchas veces ni nos hemos dado cuenta toda la infinidad de veces en las cuales Dios nos ha guardado. En algún día, sea cuando lleguemos a la presencia de Él, ¿verdad? Y es que debemos de llegar. Pero cuando digo sea que lleguemos, significa que cuando lleguemos es posible que Dios nos muestre, ¿verdad? A través tal vez de un video y nos va a mostrar todas las veces que Él nos guardó, que Él nos cuidó. Porque el enemigo quiere destruir nuestras vidas. Pero quiero decirte que nosotros tenemos un día establecido en el cual nos vamos a ir de esta tierra. Pero tal vez el enemigo nos quiere llevar antes que eso, pero Dios es soberano y Él nos va a cuidar. Y nos va a mostrar, creo yo, al final de todo esto, cuántas veces nos libró de la muerte y nosotros ni cuenta nos dimos. Y todo nos libró porque, ¿para qué? Para que se cumpliera el tiempo en el cual Él estableció que nos iba a llamar. Y no hay nadie más. Él estableció eso. Y mientras eso llega, Él nos va a guardar y nos va a cuidar. Pero hay que confiar en Dios, hay que agarrarnos de su palabra, de sus promesas. Dice entonces, Él te cubrirá con sus alas durante el día y por la noche te guardará del mal.
Tal vez si te acuestas ansioso o ansiosa, cree y confía en esta palabra, en esa promesa que Dios nos da. Y no solamente para el 2021, como le puse el título a este mensaje, sino que esto es para todos los días, para el resto de nuestros días. Y Dios quiere que la agarremos, la tomemos y vamos cada día con la confianza y la esperanza que el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, como dice el verso 1, Él está con nosotros, nos guardará, nos cuidará, no solamente por momentos durante el día, sino siempre, todos los días. Punto número 5. Camina cada día confiado que Él es quien te cuida hoy y siempre. Y lo dice el Salmo 121 en el verso 8. Jehová dice, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dije al principio que este salmo es el salmo del peregrino. Cuando alguien iba desde cualquier ciudad hasta Jerusalén, está diciendo, Jehová guardará tu salida. Cuando sale de su casa y va rumbo hacia Jerusalén, la promesa es que Él va a guardar esa salida. Y dice, y tu entrada, o sea, vas a poder salir y vas a poder llegar al lugar, ¿verdad?, a donde te propusiste ir, porque el propósito de ir es siempre bueno. En el caso de los peregrinos, iban a Jerusalén, ¿a qué? Pues a alabar a Dios, a buscar su presencia, a estar ahí en su presencia, a orar, a cantarle, a recitar los salmos, a vivir ahí y llenarse de Dios. Eso significa entonces que Dios nos promete que Él va a guardar cuando nosotros nos proponemos caminar en Él. Él guardará entonces tu salida. Y cuando vayas a un viaje, recuérdate, Él guardará tu salida y tu entrada hacia ese lugar. Y cuando tengas que salir del lugar, llegarás hasta tu casa con bien. Pero tú lo confiesas. Imagínese que si nosotros pudiésemos en cada ocasión que salimos, ¿verdad?, poder declarar este salmo. Cuando dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En vez de ponernos, ¿verdad?, prepararnos si va a ser un viaje de 5 horas, ¿qué hacemos algunas veces? Preparamos ahí, ¿verdad?, nuestro refrigerio, nuestros snacks, nuestros bocadillos, ahí no comprar todo tipo de comida chatarra para ir comiendo, ¿verdad? O si no, escuchando algún video o escuchando algo, viendo algo, qué sé yo, viendo 2, 3 películas mientras viajamos. ¿Qué diferencia fuera si pudiésemos decir lo que este salmo dice y cantar lo que este salmo dice? Mi recomendación, y de acuerdo a esto, es caminemos todos los días. ¿Qué tal si nos proponemos a proclamar este salmo todos los días? ¿Te imaginas que cada mañana al levantarnos dijéramos lo que decía el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Te imaginas que si todos los días en nuestro caminar del día declaráramos esta promesa? Creo que pasaríamos un buen día. Y cuando llegara algo que no esperábamos, cualquier mala noticia, alguna llamada que te trae alguna dolor o tristeza, lo que sea, ¿te imaginas volver a proclamar esto? Te aseguro que todo eso no va a afectar tu vida, ni menos tu fe, porque la fe está puesta en el Señor. Entonces, el Salmo 121, que ya leímos el verso 8, concluye prácticamente con esta afirmación renovada de la protección continua, lo que promete Dios, que nos va a proteger continuamente en esta vida y en la que viene. Esa es la promesa que Dios nos da a todos nosotros. ¿Necesitaremos vivir en esta promesa? Creo que sí. Como dije al principio, algunas veces uno programa viajes y en medio de esos viajes salen situaciones difíciles que uno dice, wow, pero ¿qué pasó aquí? Yo recuerdo en una ocasión, viajamos con la familia, andábamos los 5, mi esposa y mis 3 hijos, y nos fuimos ahí, por decirte así, de vacaciones, ahí al otro lado del océano.
Llegamos ahí a la ciudad de Atenas, ahí en Grecia. Y recuerdo que ahí entonces había una oportunidad de ir por 3 islas griegas muy bonitas, por cierto. Y entonces dijimos, pues vamos. Fuimos los 5 y con otros hermanos que nos acompañaban. Y entonces recuerdo que nos abordamos el viaje y empezamos a disfrutar prácticamente el día. Pero cuando eran tipo 4:30, 5 de la tarde, o tal vez 5:30 de la tarde, ya todavía estaba empezando a oscurecer. Recuerdo que de repente empezamos a sentir que ese barco, que tal vez tenía unos, qué sé yo, unos 200, tal vez unos 150 o 200 metros de largo por una de ancho, no era tan pequeño, tenía 3 niveles, recuerdo. Y entonces ya veníamos de regreso hacia la ciudad de Atenas y de repente se empezó a sentir un viento tan fuerte que el barco se hacía para un lado y para otro. Y sabes, las olas se levantaron y sabes que no te estoy exagerando. Mi familia sabe porque fue, déjame decirte así, nos pegamos un buen susto por lo que ahí ocurrió. Yo recuerdo que yo iba hasta en el 3er nivel, en la parte de arriba. Y entonces yo miraba cómo las olas con esos vientos del barco se hacía para un lado y para el otro. Y lo que hicimos, los que íbamos arriba, era agarrarnos fuertemente de la baranda que circulaba todo el barco. Y bien agarrados. Recuerdo que hasta el agua se subía hasta arriba, es decir, las olas se levantaban y caían hacia arriba. Y entonces los zapatos se nos mojaron, algunos pantalones mojados también. Y entonces y sentíamos aquello que no paraba y el barco seguía avanzando, pero a medida que va más fuerte y más fuerte. Y entonces el capitán daba instrucciones que había que mantenerse en un mismo lugar, que no se muevan, quédense ahí. Y bueno, y pasamos un buen tiempo y yo pensando en mi familia, porque solo uno de mis hijos iba conmigo, ahí junto a mí, a otro grupo de hermanos, pero uno de mis hijos estaba ahí junto a mí. Yo dije, aquí me quedo con él, no nos vamos a separar. Y yo pensando en mi esposa y mis otros 2 hijos que se habían quedado, yo sabía que se habían quedado abajo en el 1er nivel. Y entonces, finalmente, mira, llegamos a decir, bien difícil la situación. Pero cuando yo estaba en ese barco, ¿sabes qué? Vino a mi mente y me recordé lo que el apóstol Pablo narra ahí, también los discípulos cuando narran cuando vino una tremenda tempestad ahí en el mar de Galilea, y cuando el apóstol Pablo fue y también naufragó. Ahí venía en mi mente y se hacía así, literalmente. Yo miraba la Biblia hablándome, como quien dice, Dios me estaba diciendo, mira, así fue lo que le pasó al apóstol Pablo cuando el barco se rompió. Dice, no, Señor, que este barco no se rompa. Y yo, en un momento como eso, ¿sabes qué? No tenía a dónde más acudir. Lo único que recuerdo que hice fue, Señor, aquí me agarro de esta baranda. Yo sé que estás conmigo. Tú vas a guardar a mi esposa que está ahí abajo, a mis otros 2 hijos y a mi hijo que está acá, Señor. Me acerqué, nos acercamos los 2 y ahí veníamos. Y entonces dijimos, Señor, yo sé que tú los vas a cuidar, tú los vas a proteger, Señor. Y así pasamos. Cuando de repente yo veo que uno de mis hijos venía hacia mí, subió desde el 1er piso y subió al 3er donde estábamos todos. Y entonces ahí al rato, ya cuando ya más o menos se iba calmando, después estoy hablando unos 40 minutos tal vez o más, no recuerdo exactamente cuánto pasó esta tormenta. Pero después de eso nos reunimos todos, llegamos al puerto y nos reunimos. Y entonces recuerdo que ahí mi esposa y mis hijos empezaron a contar lo que ellos experimentaron abajo. Dice que, y por lo que escucho de ellos, abajo fue más terrible de lo que yo experimenté arriba en el 3er nivel. Abajo dice que las puertas de todo lo que había ahí, de los cosas donde guardaban los platos, los vasos y las tazas y todo lo demás que utilizaban ahí para poder servirle la comida a uno, todo eso se cayó y era un desorden en el piso, es lo que dicen. Y muchas personas gritaban, ¿verdad? Gritaban pidiendo auxilio porque era un caos ahí abajo y mucha gente vomitando. Y algunos dicen ellos, yo vi uno que subió también sangrando la nariz porque se había caído. O sea, fue un caos. Pero lo que yo entendí en base a mi experiencia fue que ahí sí, todos tuvimos que clamar a Dios. Porque nosotros salimos de esa situación al barco pensando en que todo iba a estar bien.
En algunas otras ocasiones hemos hecho lo mismo y entonces nada pasa. Pero en esta vez nos ocurrió esa gran experiencia que nunca más la quisiera vivir. ¿Qué aprendí en medio de esta situación que te cuento? Que hay momentos que nosotros nunca los esperamos, pero que es en medio de esas tormentas donde nosotros podemos ver así poderosamente la misericordia y la mano de Dios. Y que en un momento como eso, ¿sabes qué, hermano? Te dije en el punto número 1, no hay nadie más a quien acudir, solamente el Señor. Yo creo que cuando estamos, porque me ha tocado también estar prácticamente al borde de la muerte, y sabes, estando en un momento así al borde de la muerte, no le queda a uno más que acudir a aquel que es el dueño de la vida, aquel que nos dio la vida. Por eso yo creo que aunque una persona esté como esté, pero en sus últimos momentos, muchos de ellos se arrepienten. Yo puedo decir, bueno, lamentablemente tarde, porque pudieron vivir otro estilo de vida mientras estaban bien en la tierra. Pero que es un momento para buscar a Dios, yo creo que siempre y todos los días. No estoy diciendo con esto que tú que ahora, ¿verdad?, disfruta la vida y desperdicia tu tiempo. Al final de cuentas tienes una última oportunidad segundos antes de morir. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que antes de morir, si una persona se arrepiente, así como aquel que estaba clavado, ¿te recuerdas ahí a la par de Jesús, ahí en el Gólgota? Aquel que le llamaban el ladrón bueno, pero el ladrón es ladrón, pero ahí no lo veía el ladrón bueno ni el ladrón malo. Ladrón es ladrón. Pero ahí, antes de morir, él reconoce quién estaba al lado de él. Jesús le dio una promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esto es a última hora. Pero ¿por qué no hacerlo ahora? Hoy es el tiempo. Yo te digo que si hoy te acercas y te aferras a Dios, muchas cosas en tu vida van a cambiar y menos problemas. No te digo que no vas a tener problemas, pero menos problemas vas a tener. Porque lo que pasa es que el estilo de vida que llevamos o que llevábamos o que lleva ahora mismo mucha gente, ese estilo de vida te hace meterte en problemas una y otra vez. Pero si te agarras de Dios, tu vida va a cambiar. Solo te voy a poner un ejemplo, así sencillamente. Si te gusta tomar licor o hacer algún tipo de droga, te vas a seguir metiendo en problemas todos los días. Tu bolsa, tu bolsillo, tu economía va a estar por el suelo, va a estar bajo. Porque en vez de comprar cosas que te van a edificar, compras lo que te está destruyendo. Pero si buscas a Dios, Dios te va a ayudar a salir de ahí. De hecho, te está ayudando a salir de ahí. Sigue buscándole, sigue creyendo, sigue confiando en Dios. Él te está ayudando en medio de ese caminar de tristeza y dolor por el cual tal vez estás pasando. Él está ahí y te ha ayudado. Agárrate, aférrate a Él. Si te aferras a Él, muchos problemas los vas a evitar. Dios está ahí para ayudarte. Tu vida no se complicará más. Al contrario, ya dije, Dios te va a ayudar para que esos problemas que están ahí esperándote no lleguen, porque tú decides caminar con Dios. Así sea. Quiero terminar leyendo el Salmo 23 en el verso 6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nosotros, todos juntos, recorrimos el año pasado con muchas tormentas. Y en este nuevo año no sabemos qué es lo que vamos a enfrentar. Pero pase lo que pase, Dios nos promete que si levantamos nuestra mirada al cielo y preguntamos como el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y desde lo más profundo de nuestra alma, así resuena nuestra fe confesando, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
entonces Él, o sea, Dios, cumplirá lo que te promete en este salmo. Cree y confía en Él, ahora y todos los días de tu vida. Amén. Gracias, Señor. Tú conoces a cada uno de estos corazones. Tú sabes el recorrido que hasta ahora cada uno de nosotros hemos llevado, Señor. Y tú sabes aquellos que en este preciso momento están preocupados, están cansados, están cargados, están lastimados, están heridos, Señor, por la clase de dificultades que encontraron en su camino. Señor, afírmalos en tu palabra, que ellos, Señor, puedan confiar y creer y levantar su mirada en este momento, así como el salmista dice aquí: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si esa es una pregunta, yo sé que tú tienes la respuesta. Y les dirás: yo estoy aquí, que hice los cielos y la tierra, para ayudarte. Yo sé que lo vas a hacer. Lo has estado haciendo en las vidas. Padre, que todos te podamos seguir viendo, Señor, en medio de cualquier tormenta de la vida, en medio de cualquier situación. Ayuda a tus hijos, ayuda a tu pueblo, pues tú lo prometiste, Señor. Nos aferramos a tu palabra y a tu promesa, Señor, y en esa promesa caminaremos todos los días de nuestra vida. Así sea, Señor. Ayúdanos para que así sea, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama
siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor Él